para gravar estas bebidas. Estamos hablando de las bebidas carbonatadas que ya tenían cierto impuesto en particular, más un valor ad valorem, que es el pago que se le da luego en el momento de la venta, y esto ya existía. Lo que se está haciendo es ampliando el rango. Ahora, el punto es que tan consumidores críticos y críticas somos. O sea, preferimos poner en una lonchera a nuestras hijas y a nuestros hijos una bebida carbonatada o una bebida que no es tan sana, o vamos a optar entonces también por empezar a modificar estas conductas en particular, a efecto de que quien entonces quiera consumir este tipo de productos lo consuma, y quien quiera también pagar el impuesto, pues entonces lo pueda pagar. Eso no es ningún problema al respecto. El otro punto en particular sensible dentro de la propuesta es el de bebidas alcohólicas y cigarrillos, o cigarros y tabacos, ¿no? Y bueno, incluso ayer, insólito, hubo una protesta en la Asamblea Legislativa a efecto de que trabajadoras y trabajadores estaban preocupados y preocupadas porque este impuesto, no solo al nivel de alcohol, sino que también ad valorem al momento de la compra, iba a suceder en el tema tanto de los cigarros como de las bebidas alcohólicas. Y aquí entonces el Estado tiene un papel bien fundamental. ¿Por qué? Porque la práctica ha sido que todo aumento que ha existido, este es trasladado a trabajadoras y a trabajadores en particular. Y ahí es donde viene el proceso de despidos, ahí es donde viene el proceso de desmejoramiento de las condiciones laborales de las personas. Entonces, aquí el Ministerio de Trabajo también tiene un papel muy importante, por cuanto tendrá que hacer las inspecciones pertinentes a efecto de que esto no suceda. Y estamos hablando de un tema particular que es responsabilidad social empresarial, y que en este país es casi inexistente. O sea, va más allá de pintar una escuela, va más allá de hacer algunas... O sea, ¿tú crees que la reforma puede hacer que haya despidos? O sea, eso está funcionando. Es posible que si no hay la vigilancia estatal pertinente, esta reforma sea trasladada desde la parte empresarial hacia las trabajadoras y trabajadores. Entonces, el papel del Estado en eso es fundamental y es vital, a efecto de aviso que como sociedad civil podemos estar entonces poniendo ahora. Cuando te refieres al papel que debe de ejercer el Ministerio de Trabajo, te refieres a tutelar los derechos, ¿no? A ver, en el tema de que no sea afectada a la población salvadoreña por el incremento de esta reforma fiscal, ¿la Dirección de Protección al Consumidor tiene un papel importante también, o no? La Dirección de Protección al Consumidor, yo creo que tiene que tener mucho... La Defensoría del Consumidor debería de tener un papel ante el riesgo de la especulación. Porque precisamente, como lo dije anteriormente, hay un riesgo con lo que suele suceder y que ya se ha vuelto tradición de que se hacen reformas, inmediatamente esos costos se trasladan a las y los consumidores. Entonces, el factor especulativo hay que ponerle atención. Nosotros y nosotras, las organizaciones sociales, conjuntamente, por ejemplo, con enlace de las asociaciones de consumidores y, por supuesto, con la institucionalidad pública, debemos de estar alerta ante este tipo de, este mecanismo especulativo que se pueda articular. La ley, precisamente, de protección al consumidor, faculta a la Defensoría del Consumidor a que en caso de que se juegue con el factor especulativo pueda intervenir. Y ahí diríamos que en ese sentido tenemos avances en términos de la ley que lo deberíamos de aprovechar. Bueno, vamos a leer correos. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. El primer correo dice: soy de la opinión que el mensaje debería ser de que debemos ser cuidadosos con el uso del vital líquido, ya que el que no lo haga va a pagar más, pues se ha estado despilfarrando el agua, dice, no se ha pagado el costo de la misma. Me llama la atención que se diga abiertamente que si el gobierno aumenta impuestos, se pasa al consumidor final, lo que deja claro que no son responsables, dice, en cuanto al asumir lo que debe pagar impuestos o los que deben de pagar impuestos, ya que después de 20 años acostumbrados al no pago, ya es tiempo que todos aprendamos a pagar lo que consumimos, dice este correo, Naira. Sí, a mí me gustaría referirme a eso. De hecho, la práctica se ha sido en todos los años anteriores, pues. Entonces, ahorita tenemos una oportunidad de oro a efecto de poder modificar estas conductas cada vez. Y eso además tiene una lógica. O sea, hubo todo un proceso de protección y de apoyo a todas aquellas empresas que estaban potenciadas a exportar. Y precisamente esta reforma lo que quiere hacer es no un golpe de timón, pero sí una lógica de recaudación diferente, distinta, ¿no? Y que está empezando precisamente con esta reforma fiscal en particular.
Ahora, el punto es que no solo el Estado debe de hacer cambios en particular, sino que la población también. Entonces, en ese sentido, pues el llamado es a que nosotras y nosotros seamos no solo responsables en el uso de los diferentes recursos, no solo el agua, sino que también la energía, sino que también el Estado, dentro de su lógica de transformaciones, pueda también aportar a ello a través de campañas o a través de lo que sea necesario, a efecto de cambiar la lógica con la que hemos estado operando en los últimos años. Bueno, a ver, siguiente correo. Yo he visto, dice, como la Defensoría del Consumidor hoy se ha parcializado desde que el FMLN comenzó a gobernar. Les está, desde que el FMLN les está financiando, dice, no dice que el gobierno, ¿no? Sino que dice que el FMLN les está financiando y los tiene con plazas en el gobierno. Dice, yo recuerdo cuando Armando Flores, el actual presidente de la Defensoría, salía desgarrándose las vestiduras cuando el anterior gobierno quiso actualizar las tarifas del agua. El pueblo no puede pagar por la incapacidad de gobernar del FMLN y los funcionarios como el actual presidente de ANDA, dice Mauricio Chacón Funes, que nos escribe esta mañana. Katia Granados dice, saludos a todos, pero los 20 metros cúbicos, dice, no me alcanzarían para bañarme toda la semana y mucho menos para bañar a mi lorito, dice. Estas políticas son la máxima expresión, oiga usted esto, estas políticas son la máxima expresión del comunismo puro, limitar el acceso de los servicios públicos y solo las grandes jerarcas despilfarran estos servicios. Dice, qué lástima que todavía quedan 4 años y medio del gobierno incapaz del FMLN, dice Katia Granados, que nos escribe esta mañana. No sé si tiene algún comentario sobre esto, ¿no? Miren, dice que estas políticas son la máxima expresión del comunismo puro. Miren, yo creo que sí es importante, nosotros desde la Institución de Protección al Consumidor, del Centro para la Defensa del Consumidor, creemos que es importante no politizar este tema. Ojalá que no lo ideologicemos, porque ciertamente que hay que ser bastante responsable con el tema del agua. Ya decía yo que El Salvador es un país que vive en una situación de estrés hídrico. A pesar de estar en una situación de estrés hídrico, sin embargo, todavía logramos consumir el agua. Y hay que cuidarla, el agua. Hay países donde ciertamente no hay agua y por eso el agua hay que cuidarla. Y de ahí que se vuelve necesario un consumo sustentable, un consumo responsable con respecto al tema del agua. 20 metros cúbicos, ciertamente que logra satisfacer la demanda. Hay países que están hablando con enfoque desde la Organización Mundial de la Salud, de hasta 6 metros cúbicos en ciertas áreas, por ejemplo, de África. Entonces, no estamos en ese extremo. Y hay que ponerle muchísima atención, como dije, a este planteamiento, porque además hay amenazas de que se quiera hasta querer hacer un uso inadecuado o querer hacer negocios desde el extranjero con el agua embotellada, etcétera, y todas las implicaciones que esto tiene. José Ricardo dice, ANDA no ha sido una de las instituciones de más bajo, o ha sido una de las instituciones de más bajo perfil por su mal servicio. Sería largo enumerar, dice, todos los defectos, pero mencionaré algunos que están vigentes. 1, la gente del call center es mal educada y no da información. 2, la atención a reparaciones tardan hasta una semana y los que llegan a trabajar lo hacen a desgano y no laboran de noche. 3, a la gente no le avisan cuando